proyecto con Lisa nace en el 2015, a finales del 2015 más o menos, y surge a partir de un encuentro que se da, de que estábamos trabajando con una productora en común. Y nos juntamos con Pedro y yo sentí que hicimos clic de entrada. Él también es una persona muy inquieta, muy creativa. Coincidimos en muchas cosas. Y con el equipazo de trabajo, junto a Lisa y Pedro, obviamente es un placer tocar. Musicalmente hablando, creo que el resultado es buenísimo. La sonoridad del trío con Pedro, que venimos trabajando hace mucho tiempo, y la estética de la forma de cantar de Lisa. Creo que unir esas dos formas o visiones lograron plasmar una sonoridad particular y que también tiene nuestra identidad de alguna manera. Entonces creo que musicalmente hablando, lo que se logró y ensamblar y hacer esa experiencia fue único, y nada, agradezco formar parte de eso nuevamente. Entre los hombres hay tanto vacío. ¿Cómo llega Pedro Martínez a mi vida? Pues corría el año 2015 cuando una productora, Ana Scapini, me invita a un café y me dice que conocía a un chico muy talentoso, Pedro Martínez, que tenía un trío, que sería interesante que hagamos algo juntos. Como yo soy una persona muy transgresora, entonces creo que por ese lado vino la cosa. Y a mí siempre me gustó mucho el trabajo, siempre admiré mucho a Lisa por toda su trayectoria y su performance artística. Entonces se marca un encuentro, conversamos con Lisa y básicamente lo que decidimos fue plantear mi trabajo con el trío dentro de esa estética, esa búsqueda sonora, por decirlo de alguna manera, más moderna, más contemporánea, junto con Lisa, con un repertorio ya que ella viene trabajando hace tiempo, de la música tradicional paraguaya y también un repertorio latinoamericano. Y a eso también sumar nuestras composiciones. Entonces es todo ese repertorio, pero trabajado siempre a partir de esa estética moderna que veníamos trabajando con mi trío, ¿verdad? Junto con Gonzalo Resquín y el Chino Corbalán. Y creo que fue muy particular la naturalidad de lograr los ensayos, o de cómo se lograban los ensayos con Lisa. Fue muy como sentirte en casa, ¿verdad? Tereré por medio, ensayamos siempre de mañana. Realmente un ambiente súper musical. Tengo muy buenos recuerdos de ese momento y ojalá que pronto volvamos a compartir de vuelta. Y bueno, surgió una química muy bonita, una manera muy respetuosa de trabajar de parte de Pedro para conmigo y también los chicos de la banda. Y me sentí muy querida, muy cuidada, muy contenida. Entonces dije, qué linda experiencia, y bueno, seguimos para adelante. Pueden acompañar si quieren, ¿eh? Ya estábamos pensando en grabar y como los tiempos nos estaban dando, no coincidimos durante esa época. Estaba proyectado grabarlo para 2018, pero ambos estábamos con cosas y no estábamos coincidiendo en los tiempos. Y ahí como que dimos una parada. Se aferra el corazón a tus balaustres. Y en 2019 se da la fecha, la oportunidad de tocar en el Azul Jazz, la edición de 2019. Y el mismo proyecto, Pedro Martínez Trío con Lisa Abogado. Y entonces ahí se me prende la lamparita y yo pienso, no pudimos grabar hasta ahora, entonces vamos a hacer un disco en vivo. Entonces es ahí que me pongo a trabajar toda esa idea. No hacer más un disco en estudio, sino hacer en vivo, ya que íbamos a estar ensayados, afilados y ya teníamos, digamos, ese repertorio maduro. Tanto él como yo apostamos por las creaciones que son nuestras, ¿verdad? Pero somos absolutamente conscientes de que también hay creaciones
están ahí en el gusto de la gente y que también tienen que ser rescatadas con arreglos diferentes, con arreglos más actualizados, que él los hizo de una manera impecable y puntual. Bueno, creo que participar de este proyecto fue muy especial y más que nada hablando en el sentido por Lisa, que es una persona que hace mucho tiempo, que admiro mucho, hace mucho tiempo está involucrada con la música paraguaya y el folclore. Nada, los ensayos fueron súper amenos, realmente nos llevamos todos muy bien, nos reímos mucho, siempre es un desafío súper agradable. Entonces este disco es ese disco Pedro Martínez y Lisa Bogado, pero en vivo en el show de Azuleado.